¿Cómo duplicar un convenio? Si descubrimos que yendo por archivos, convenios, ingresando con botón derecho importar desde repositorio, cliqueamos descripción. En el listado de convenios disponibles en el sistema no se encuentra el convenio que nosotros necesitamos, tenemos la opción de duplicar un convenio. Siempre lo que conviene hacer es, en el caso de que nuestro convenio necesitado sea un convenio mensual, es duplicar un convenio mensual, y en el caso de que sea quincenal, buscar un convenio quincenal y duplicarlo. En este caso, vamos a utilizar como base de uso el modelo que se llama modelo genérico mensual, y lo vamos a traer del repositorio. Una vez en el listado, nos posicionamos sobre él, botón derecho, duplicar. Una vez duplicado, le modificamos el nombre, indicándole el nombre de nuestro convenio a modificar y a crear. Y una vez modificado, en la descripción del nombre de mi convenio vamos a agregar en la solapa categorías las que correspondan. En este caso, este modelo genérico traía la categoría administrativo, que puedo modificar esa categoría misma ingresándole la descripción que yo quiera, indicándole el básico que necesite para esa categoría según mi convenio, el total de horas mensuales y el total de horas jornal, que siempre va a ser completo. Y si no, también tenemos la posibilidad de seguir cargando categorías. Así, cargando todas las categorías necesarias respecto a este convenio necesario. Una vez hecho esto, podemos probar si queremos con este convenio una liquidación para ver cómo liquida respecto a los conceptos creados ya en este convenio, o bien realizar las modificaciones necesarias si ya sabemos puntualmente cómo deben liquidarse los mismos, ¿sí? En este caso vamos a hacer un ejemplo, por ejemplo, con el concepto de antigüedad. Por ejemplo, si nuestro concepto de antigüedad se debe liquidar respecto a una escala determinada, ¿sí? Vamos a ingresar en el concepto de antigüedad de este convenio y vamos a visualizar que este concepto no tiene el tilde en posee-escala. Por lo tanto, en este caso lo que está haciendo es aplicando los años de antigüedad sobre el concepto de días trabajados que se liquida. Si yo necesito que se haga a través de una escala, lo primero que voy a hacer es tildar que posee escala. En la solapa cantidad de este concepto le voy a agregar la función de cantidad llamada buscar en escala. Y luego, en la solapa escala del concepto, voy a agregar la escala que necesito aplicar. Le vamos a decir que desde 1 año hasta, por ejemplo, 5 años, aplique el porcentaje de 3%. Le vamos a indicar que de 5 a 10 aplique el 5%. Y así sucesivamente con la escala que corresponda al convenio. Luego otro concepto que podemos llegar a modificar o agregar, ¿sí? Necesitamos crear un concepto que sea común, donde le tengamos que determinar un valor unitario. En ese caso lo que vamos a decirle entonces, la descripción del concepto, el tipo de concepto que va a ser, ¿sí? Siempre tiene que estar habilitado, y el alcance, dependiendo de si se va a liquidar para todos los empleados o no, le vamos a indicar por empleado o general. Recordamos que si el alcance es por empleado,
Luego este concepto debe ser seleccionado en la solapa conceptos individuales del legajo del empleado al cual se le debe liquidar, ¿sí? En la solapa liquidaciones tildamos en las que se va a liquidar, en las categorías todas, o en caso de que corresponda que el concepto se liquide para uno solo, seleccionaríamos una sola categoría. Le vamos a dejar en este caso el origen valor asociado y en valor asociado 1, y le voy a dejar a ingresar la solapa de valor unitario. En importe le vamos a indicar que nos haga la operación de cantidad por valor unitario. Aceptamos y nos queda un nuevo concepto que nos va a aparecer en las novedades para cargarle el valor unitario dependiendo del empleado. Otro concepto que se podría llegar a modificar, o en este caso a crear, que por ejemplo aquí no lo visualizamos, es el de, no sé, por ejemplo, presentismo. Si tuviéramos que cargar entonces un nuevo concepto, ¿sí? Le indicamos qué tipo de concepto, le vamos a indicar presentismo, lo vamos a dejar en alcance general, le vamos a indicar la vigencia permanente que esté habilitado. Solapa en liquidaciones, en cuáles de las liquidaciones va a estar afectado este concepto. En este caso lo que vamos a aplicar es un porcentaje, ¿sí? El origen va a seguir siendo valor asociado. Le vamos a indicar que quiero que el concepto de presentismo sea un 10% del básico. Entonces lo que le vamos a decir que el valor asociado va a ser 10. En el valor unitario le vamos a decir que me tome el básico. Entonces le vamos a decir empleado básico de legajo. Y entonces en el importe le vamos a decir que nos haga una operación que va a ser la de cantidad por valor unitario sobre 100, ya que es un porcentaje, ¿sí? En caso de que el presentismo lo quisiera liquidar no sobre el básico, sino sobre determinado concepto que se liquida, entonces en la solapa de valor unitario le cambiaré el origen por selección de, desde conceptos asociados, habilitándose entonces los conceptos, indicándole selección de conceptos, operación suma, columna importe, y sobre la grilla vamos a seleccionar el concepto días trabajados y, por ejemplo, antigüedad. Entonces, el concepto presentismo se me va a liquidar un 10% sobre la sumatoria de los conceptos días trabajados y antigüedad. Aceptamos y entonces ahora sí podría generar una liquidación con mi nuevo convenio.